Babahoyo sobre el agua. Moradores exigen ayuda a las autoridades. Alzan los precios del maíz, es causado por las inundaciones. Lluvias cesan en Guayaquil, pero aún quedan estragos en las calles ya que existen baches ocasionados por las lluvias. Fundación Guerreros por la Vida realiza campaña para ayudar a niños e internados en Solca. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Infórmate Ecuador. ¿Cómo estás, Roxana? Comenzamos con la información. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar, respondió al informe verbal que Rafael Alburquerque presentó el pasado miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre la observación al proceso electoral del 17 de febrero pasado. Salazar indicó que todas las recomendaciones siempre son bienvenidas, pero eso no quiere decir que tengan la obligatoriedad de cumplirlas al pie de la letra o ejecutarlas, pues eso se hará en función a las realidades del país. Y en otras noticias, la ciudad de Babahoyo se ve afectada por las fuertes inundaciones causadas por las lluvias. A continuación, el reportaje del tema. Muy buenos días amigos, nos encontramos en la provincia de Los Ríos, ciudad de Babahoyo, la misma que se encuentra inundada por las fuertes lluvias. Los habitantes de este sector están viviendo en pésimas condiciones de salud, debido a que las lluvias no cesan y el nivel de agua aumenta cada día más. Necesitamos pues que nos ayuden, porque la verdad es que ahorita en invierno no hay a dónde trabajar. Estamos a pique del agua, 2,5 metros de profundidad. A los bebés peligro para que se puedan hasta ahogar los niños. De manera muy particular, el transportarse en canoas ha traído ciertas lesiones en algunos de los moradores. Mire cómo yo me siento, mire. Fuimos en busca de las autoridades y esto nos comentaron. Aquí dentro de Babahoyo los sectores más afectados son el sector del bypass, donde es una zona totalmente baja, que no debían haber ubicado esas familias allí, pero están ubicadas ahí y ahorita se está ahogando. El sector de Barreiro Nuevo también en Barreiro y en el sector del Salto. Como podemos ver, la Universidad de Babahoyo también se encuentra inundada por las fuertes lluvias. Como hemos podido observar durante este recorrido, los moradores de este sector viven en pésimas condiciones de salud. Esperan y hacen el llamado urgente a todas las autoridades. Informó para ustedes desde el lugar de los hechos, Alexandra Mac. De entre los más de 52 cambios a la estructura de gobierno que el presidente Rafael Correa ha anunciado, aplicará para su nuevo periodo de gestión la Secretaría de Comunicación y de la Administración Pública, que están dirigidas por los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado respectivamente, tendrán en adelante autonomía administrativa y económica. Vinicio Alvarado confirmó de esta decisión el pasado jueves al informar que se les está otorgando autonomía para que puedan manejar su propio presupuesto y así no depender de la Secretaría General de la Presidencia. Los precios del maíz se ven afectados por las fuertes lluvias en el cantón Ventanas. A continuación, el reportaje. Estación invernal que afrontó el Ecuador, más de 5.000 hectáreas de diferentes cultivos fueron destruidos por el desbordamiento de afluentes en la provincia de Los Ríos. Las pérdidas en el sector agrícola son 4.947 hectáreas de arroz, 7.046 de maíz, 135 de cacao y 80 de banano. Los daños se registran en los cantones Urdaneta, Vinces, Babahoyo, Montalvo, Baba, Mocache, Valencia y Ventanas. El exceso de aguas se está pudriendo el maíz. Casi el 50% de la mazorca está podrida. Ya. Otros factores también es de las vías de acceso. O sea, no se puede sacar por el exceso de aguas. No se puede entrar con vehículo para sacar el producto cosechado. El precio oficial del maíz es afectado por la especulación que efectúan los llamados intermediarios entre los pequeños productores y el sector industrial del país. Al inicio del mes de abril comenzó la cosecha de maíz en el cantón Ventanas. Desde esa fecha hasta la actualidad se han comercializado el 35%. Sin embargo, todavía existen cultivos por ser cosechados. De no ocurrir este proceso, significaría una pérdida de alrededor de 40 millones de dólares. Con imágenes de Alex Tinajero, reportó Daniel Sandoval. Autoridades piden intensificar medidas de prevención contra el dengue. Son más de 9.000 casos en todo el país y la cifra de afectados por el dengue sigue aumentando. A los hospitales públicos llegan a diario pacientes con síntomas como fiebre, náuseas, dolor de cabeza, dolor muscular, principales indicios de esta enfermedad. En Ecuador se confirmó la circulación de los 4 tipos del virus del dengue y en el año pasado predominaron el 1, 2 y 4.
La presencia de estos tipos genera mayor riesgo de mortalidad. Actualmente el tipo 4 es el que más preocupa a las autoridades, que piden intensificar las medidas de prevención dentro de casa. Trágico accidente en la vía San Borondón. Una persona murió y 4 menores resultaron heridos la tarde de ayer en la vía San Borondón, cuando una volqueta impactó contra 2 carros que venían en sentido contrario. Aproximadamente a las 10 de la mañana, en la vía San Borondón, una volqueta colapsó en el fango. El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del conductor del Chevrolet, identificado como Juan Pablo Villamar Tumbaco, de 24 años. El conductor de la furgoneta, que hacía expreso escolar, Néstor Raúl Onofre Yagual, fue llevado a la clínica Kennedy de La Puntilla, mientras que los 4 menores fueron trasladados al hospital Roberto Gilbert con leves lesiones. El chofer de la volqueta, que terminó accidentado en la carretera, huyó del sitio y no fue identificado. Y amigos, llegó el momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero si quieren seguir con la información a través de las redes sociales, no olviden seguirnos a nuestra cuenta de Twitter, Infórmate Ecuador. Continúen en nuestra sintonía, ya volvemos. Raindrops are falling on my head. When I was a little boy, the devil called my name. I say now, who do you think you're fooling? I'm a consecrated boy, singer in a Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hug me. Y regresamos con su noticiero Infórmate Ecuador. En una área de construcción de 20.800 metros cuadrados, edifica un nuevo centro comercial para las urbanizaciones que se ubican en la vía San Borondón. El espacio, que se localiza en el kilómetro 3, se denomina La Piazza. Los trabajos y su promoción están a cargo de la constructora Conalba. Alfredo Bacarizo, presidente de dicha empresa, indicó que este centro comercial se diferencia de los demás, que es en Guayaquil y San Borondón porque es abierto. Este lugar permite que el usuario haga sus compras programadas, es decir, que va directo al local donde está el producto de su necesidad, lo adquiere y se va. No será como en los malls cerrados, donde uno tiene que atravesar toda una serie de locales e incluso subir pisos para conseguir lo que quiere. Las nuevas urbanizaciones en La Joya, vía San Borondón, se espera que en el mes de julio esté terminada. Moradores de la urbanización esperan poder disfrutar de este nuevo centro comercial, ya que esta construcción comenzó en septiembre del año anterior. Y atención, porque unos 1.400 millones de dólares de narcolavado circulan en el país. Así lo advierte el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero. El sector inmobiliario y de la construcción dice que no son inmunes y aceptan que allí se podría estar limpiando el dinero del narcotráfico. Ante esto, el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Hermes Flores, no niega que esto esté ocurriendo. Afirma que no encuentran la manera de blindarse y que ellos no son los llamados al control. El cáncer es una enfermedad que carcome poco a poco. Esta vez nos enfocaremos en Cristian Morales, un niño de 12 años que la nueva imagen de Guerreros por la Vida, campaña realizada para ayudar a los niños de lucha contra el cáncer. Con tan solo 12 años es un ejemplo de vida, de superación, de esperanza. Cristian Escobar es la imagen de Guerreros por la Vida, una campaña que se realizó para combatir el cáncer.
Esta enfermedad llamada Hockey aparece en el 2005 a la vida de Cristian, recibiendo su primera quimioterapia. No, síntomas de decir que es un cáncer no hay. Solamente los síntomas que dan es dependiendo de donde esté localizado el cáncer, nada más. Pero ahí el cáncer no duele, el cáncer son células del mismo organismo, el organismo no la rechaza. Solo cuando un tumor, en este caso el linfoma, que son ganglios aumentados de tamaño, comienzan a aumentar el tamaño y comienzan a presionar donde esté. La mayoría de las personas creen que este tipo de enfermedad jamás llegaría a sus vidas. Pero si en algún momento este enemigo mortal tocara tu puerta, sigue el ejemplo de Cristian, porque con esperanza y fe en Dios, todo mal se puede vencer. El presidente Rafael Correa advirtió el sábado que hay una tendencia al sobreendeudamiento de los ecuatorianos que podría poner en peligro a la economía local, por lo que anunció regulaciones para frenar este fenómeno. Un monitor del sector financiero determinó que un 41% de las familias tiene sobreendeudamiento, lo que representa unas 400.000 unidades familiares. El invierno cesó en la ciudad de Guayaquil. Las fuertes lluvias de la presente época invernal ocasionan que las principales calles y avenidas de la ciudad se vean deterioradas, con grandes baches que provocan graves daños en los neumáticos y chasis. Ciudades como Urdesa, Bellavista, Villamil, Amazonas, entre otras, registran este tipo de problemas. Los conductores de vehículos particulares y de transportes públicos, según Diario Expreso, que transitan por la avenida Víctor Emilio Estrada y Guayacanes, se quejan por las molestias para circular tranquilamente, por lo que los choferes se ven obligados a reducir la velocidad para evitar daños en la suspensión de sus automotores. Raúl Patiño Aroca presentó la carta de renuncia al grupo que desempeñaba como secretario nacional de inteligencia. El presidente ecuatoriano Rafael Correa aceptó la carta de renuncia de Patiño, quien será reemplazado temporalmente por Pablo Romero Quesada. El Ejecutivo no ha explicado las razones por las cuales el hermano canciller Patiño renunció al cargo que desempeñó durante 6 meses. Presidente Correa aprobó la Ley de Comunicación. Sin veto presidencial, el documento de la Ley de Comunicación fue aprobado la semana anterior por la Asamblea Nacional. Luego pasará al registro oficial y se quedará comulgada. El anuncio lo realizó el mismo presidente Rafael Correa, mientras grababa en San José de Minas en el Enlace Ciudadano, la cadena sabatina. La Ley de Comunicación fue aprobada con votos de la mayoría oficialistas conformadas por el bloque de legisladores en Alianza País y otros asambleístas cercanos al proyecto de la Revolución Ciudadana. Y para cambiar de tema, amigos, les traemos un reportaje acerca del cantón Villamil Playas, sobre su gente, su gastronomía y mucho más. A continuación el reportaje. Al sudoeste, en tan solo 96 kilómetros, llegas a una de las orillas del Océano Pacífico, General Villamil, más conocido como Playas. Cuenta con una excelente infraestructura hotelera y de servicios que hacen de lo más agradable la estadía de miles de turistas. Sus vías de acceso están en buenas condiciones, haciendo más seguro su viaje. Las cooperativas Villamil y Pozorja son quienes tienen esta ruta, durando el viaje hora y media desde Guayaquil. El valor de la carpa, nosotros tenemos el valor de la carpa para soles y carpa valen $5 a la hora que el turista desea estar. Ah, sí, pues claro, pues nosotros invitamos a todos los turistas porque playa está presta para recibir todos los turistas, las cantidades que vengan. La playa es amplia. Todos los servicios tenemos aquí básicos para todo el turista. Las costas son extensas, el clima es ardiente y seco. En la playa se siente el fresco de la brisa marina. La gente de playa se caracteriza por ser amable, sencilla y de gran dedicación al trabajo, invadidos de fuerza y coraje para conseguir cada uno de sus propósitos, todo en bien de su querido cantón. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión, Infórmate Ecuador. Gracias por su sintonía. Claro que sí, los esperamos en una nueva emisión y no olviden seguirnos a nuestra cuenta oficial de Twitter, @InformateEcuador. Y tampoco se despeguen de su sintonía porque al regresar tendremos el segmento de entrevista con el Magister Efraín Luna. En 10 minutos. Ok, gracias. Hola, llegó la pizza, más rápido que la policía. Con los terroristas.
Pizza Hut, sabor incomparable. Por ley, los más rápidos. Yo quería estudiar psicología. Yo iba a estudiar diseño gráfico. Yo quería ser veterinario. Yo soy chef. Mi mamá quería que yo sea azafata. Yo quería ser abogada. Mis padres querían que yo sea mecánico. Ahora estudio Relaciones Públicas en el ITV. Estudio Conducción de Televisión. Comunicación de televisión aquí en el ITV. Estudio Actuación en el ITV. Producción de televisión, información y noticias. Comunicación para televisión. En el ITV tenemos un increíble estudio de televisión. Cuenta con todos los equipos para realizar mis proyectos. Sus profesores son los mejores profesionales en la televisión. Me ayudó a ingresar al mundo de la televisión. Ahora yo soy el productor y director general de mi propio programa musical. Ahora presento y produzco mi propio programa. Porque el ITV es la puerta de entrada a la televisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su segmento de entrevista. El día de hoy hablaremos sobre un tema relevante para el país y no solamente para el país, sino que se ha dado mucho de qué hablar internacionalmente, como es la ley de la comunicación. Y el día de hoy les traemos a nuestro invitado, el magíster Fray Luna. Bienvenido. Gracias por Gracias invitarme. por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, magíster, se ha venido hablando mucho de esta ley de comunicación, pero ¿a quién cree que usted va a beneficiar esta ley? Bueno, la ley desde mi punto de vista tiene dos, yo diría, formas de verla. Una que beneficia mucho a la comunicación, a la producción, a la realización, sobre todo de espacios de producción ecuatorianos, en lo que es televisión, radio, inclusive prensa. Y el otro aspecto tiene que ver ya con el aspecto de la ley que puede ser el cuestionado, el asunto de la Superintendencia de Telecomunicación, igualmente del organismo regulador, que de alguna manera está creando algún tipo de inconveniente. La primera parte se ve bien, está muy bien, pero la otra es el cuestionado. Sí, pero lo que uno se pregunta, ¿por qué cree que el gobierno necesita una ley para que regule la opinión? Yo creo que es una visión un poco, yo diría, equivocada del gobierno desde mi punto de vista. Yo creo que el gobierno de Rafael Correa no necesita para nada tener una ley de comunicación que busque de alguna manera que los medios lo favorezcan. Tiene él, yo diría, una tremenda credibilidad en las personas con lo que ha hecho, y lo que está haciendo desde mi punto de vista es simplemente evitar de alguna manera críticas por parte de la prensa que de alguna manera piensen que eso le puede afectar políticamente. Entonces, yo creo que no es necesario, pero no sé por qué lo hace. Tal vez, o lo hace el gobierno, porque tal vez Rafael Correa forma parte de un gobierno, de un Estado. ¿Cree que esta ley es innecesaria? Yo creo que o sea, ya había ley de comunicación, la ley de radio, prensa y televisión, y decían cosas muy parecidas a lo que está. Había la ley a favor del artista ecuatoriano también, en donde estaban aspectos muy parecidos. Que si hubiera querido condensar en una sola ley me parece bien. Yo creo que sí era necesario tener una ley, pero que no tenga el carácter de sancionar de querer sancionar o de regular algún tipo de información, porque desde mi punto de vista no había mayor problema. Ya, de toda la ley de comunicación, lo que más se preocupa a los medios de comunicación es el artículo 26 sobre el linchamiento mediático, que dice: queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. ¿Cree que en qué nos puede afectar esto en la rama del periodismo investigativo? Bien, sí nos puede afectar, por ende nos va a afectar. Yo creo que eso es muy subjetivo
cuándo se califica lo que es un seguimiento de noticia y cuándo se califica lo que es un linchamiento mediático. Creo que en algunas oportunidades, sin querer, los periodistas han coincidido, por ejemplo, en títulos en varios periódicos, y eso puede ser ahora cuestionado, porque imaginémonos que Ecuador da asilo a Snowden. Estoy seguro que la mayoría de los periodistas coincidirán en que Ecuador dio asilo a Snowden. Entonces yo creo que, y si se ve que todos los periódicos coinciden con este titular, podría pensarse que hay un linchamiento mediático contra la decisión del presidente. Entonces es muy subjetivo todavía. Eso preocupa. Y obviamente yo no quiero pensar mal de este gobierno, pero puedo pensar mal de otro que venga. Es posible que este gobierno a la final tenga organismos que ayuden a ver de manera muy ética, responsable, objetiva lo que puede ser un linchamiento mediático, pero ¿qué pasará con otro gobierno en un futuro? La ley no hay que hacerlo para la circunstancia, la ley se debe hacer para un aspecto general y no solamente mediático. Sí, ahora también se está hablando un poco que los medios están, bueno, no se puede decir molestos, sino que también creen que necesitan aplicar este linchamiento mediático al gobierno, sobre todo en las sabatinas del presidente, ¿no? ¿Se aplicará esto quizás? Yo diría que no creo. Yo creo que el gobierno, de alguna manera, si hablamos es una forma de defenderse políticamente. Yo creo que le haría muy bien a Rafael Correa, por ejemplo, si es que los medios le ayudarían a controlar aspectos de corrupción. Haría muy bien, yo creo que debería ser su aliado Rafael Correa con los medios. Pero él más piensa en la parte política, él no quiere bajar de ese nivel de popularidad que lo han puesto, el prestigio o popularidad que tiene, por algún tipo de problema. Entonces él busca de todas maneras eso. Yo no lo creo, sinceramente no lo creo necesario. Él tiene un enorme poder político que lo podría tranquilamente capitalizar de otra manera, siguiendo con su obra en el aspecto social, siguiendo con su obra de infraestructura en carreteras, siguiendo con el aspecto de la educación, de la salud, o sea, no necesita eso. Bueno amigos, seguimos con la entrevista después de una pequeña pausa comercial, no se lo pierdan. El destino de ellos siempre fue la televisión. ¿Y el tuyo? ITV, con 17 años de experiencia en estudios televisivos, te brinda las herramientas necesarias para un óptimo aprendizaje. Contamos con canal virtual, con estudio propio y con editoras de última tecnología. Calificación A según el CONEA y más de 200 graduados en los medios hablan de nuestra calidad de enseñanza. ITV, la puerta de entrada a la televisión. Porque en el mundo actual, la teoría no basta para cumplir nuestros sueños. La práctica es necesaria. Porque para poder estar en pantalla debo acudir al sitio que me proporcione los recursos necesarios. Porque para lograr vivir mi pasión en televisión, debo ir al lugar donde pueda amar mi carrera. Porque el único lugar donde realmente adquiero experiencia para ejercer en el mundo de la televisión es aquí, en el ITV. ITV, la puerta de entrada a la televisión. Te pasas todo el tiempo tratando de cumplir el sueño de tus padres, pero ¿qué hay de tus sueños? Te la has pasado toda la vida esperando el lugar perfecto para estudiar, sin saber que hay uno esperándote. Permítete alcanzar lo que quieres. Vive una nueva experiencia. Elige lo importante. Elige los primeros. Elige el ITV. ITV, la puerta de entrada a la televisión. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, Magister, también en la ley se cita un artículo que dice la información de relevancia pública o de interés general, que dice que es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general. ¿Qué debemos considerar nosotros los comunicadores como información de relevancia pública? Porque esto se generaliza, ¿no? Quizás un caso de corrupción que obviamente afecta al país y preocupa, es de relevancia pública, ¿no?
Eso también es importante para no solo para los medios de comunicación. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que ese es otro aspecto subjetivo también. ¿Quién califica qué es de relevancia pública? Porque no dice ninguna. Exacto. Ajá. O sea, recuerden que hay noticias importantes e interesantes y los periodistas siempre juegan con las dos, noticias de importancia y noticias de interés. De repente las noticias más importantes no son las más interesantes. Entonces, ¿quién califica eso? Ahora, ese organismo tiene mucha responsabilidad de ver cómo lo hace. Debería estar lleno, si es que es el organismo, de netamente técnicos del periodismo, es decir, gente como usted tal vez o como yo que estamos en el mundo de la comunicación desde hace mucho tiempo y que podemos saber qué es de interés público y qué no es de interés público, porque eso hacemos todos los días en los medios de comunicación. Claro, y siempre debemos dar a conocer a nuestro público, ¿no? Por supuesto. Bueno, también se habla que se va a crear una nueva superintendencia de la información y de la comunicación. Cabe recalcar que tiene calidad de sancionatoria, ¿no? ¿Cree usted que es necesario establecer mecanismos de control para los medios de comunicación? En otros lugares la mejor forma de controlar a los medios es la autorregulación. Es decir, que los propios medios saben hasta dónde pueden hacer. Yo creo que en América Latina, como somos de una característica medio especial, los latinos, sí hay necesidad de tener una ley de comunicación. Pero yo creo que deberían basarse de otra manera. Yo creo que hay que dar libertad al periodista. Creo que el público es el que juzga qué es un periodismo responsable, por ejemplo. Porque si yo hago un periodismo equivocado, el público me va a calificar, me va a decir, este periodista es sensacionalista, es amarillista, pero o está de parte del gobierno, como ahora lo vemos en los medios de comunicación. O sea, vemos que hay canales que están favoreciendo un sector y vemos que, por ejemplo, hay otros canales que no favorecen ese sector. El público es el que califica. Entonces, yo creo que no hay necesidad de tantas normas regulatorias ni sancionadores de carácter administrativo, sino más bien yo diría que debería dejarse que fluya, porque hay la libertad de expresión y eso está capitalizado en los derechos de las Naciones Unidas, o sea, y en otros organismos internacionales. Muchos medios internacionales también relacionan lo que es el caso de la solicitud de asilo por parte de Edward Snowden, ¿no? a Ecuador, pero ellos lo relacionan. ¿Por qué cree usted que relacionan este caso con la libertad de expresión? Yo creo que eso es hilar fino. Yo creo que eso es hilar fino porque yo no creo que Snowden se haya puesto de acuerdo con el gobierno ecuatoriano justo para pedirle ahora la libertad, digamos, el asilo, y mientras están hablando de libertad de expresión. Yo creo que ahí sí es hilar fino, demasiado. Son circunstancias que se dieron y que si el gobierno aprovecha un poco para tapar algo, puede ser, pero son casualidades, yo creo. Ahí no veo ningún tipo de intencionalidad. ¿Usted cree que con esta nueva ley habrá un antes y un después para el periodismo? Sí, por supuesto, hay un antes y un después. Ya ahora mismo todos los medios de comunicación estamos empeñados primero en conocer cómo se va a manejar el asunto. Estamos pendientes de un reglamento de la ley y entonces creo que de alguna manera va a causar un antes y un después. Yo lo veo desde un punto de vista positivo. Vamos a madurar más los periodistas. Y vamos a ser mucho más cuidadosos. Van a ser mucho más cuidadosos. Eso es lo bueno de la ley. Lo malo sería cuando empecemos a ver las cosas de manera interesada por parte de algunos organismos de control. Y ahí sí podría esto echar todo al traste. Quisieran omitir algunos casos, ¿no? Omitir, tratar de ver cómo pongo miedo a algún medio para que me evitara alguna sanción. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, Magister, muchas gracias por brindarnos su opinión. No, gracias a ustedes por invitarme. Y aclararnos algunas cosas. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. No se olviden de seguirnos a nuestra cuenta de Twitter, Informate Ecuador. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.